Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, Kan-Yaman. Y no solo eso, sino que también vamos a tocar un tema que siempre genera muchísima conversación y, digamos, un poquito de chispa a su relación con Demet Özdemir. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en las declaraciones de Kan-Yaman y específicamente en esa frase que muchos hemos interpretado como un guiño a la nostalgia. ¿Se imaginan? Extraño a Demet. Si ella estuviera aquí. ¡Guau! ¿No se les pone la piel de gallina? Vamos a analizar todo esto en profundidad, desde el contexto en el que se dijo, hasta las posibles implicaciones y, por supuesto, la opinión personal y muy humilde de esta servidora. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar palabra por palabra, cada gesto, cada mirada, cada declaración. Y prepárense para un viaje emocional. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre Kan-Yaman, series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La frase en cuestión, extraño a Demet. Si ella estuviera aquí, fue pronunciada, según las fuentes, en. Aquí es donde tendríamos que especificar el contexto. Imaginemos que fue en una entrevista reciente, durante la promoción de su nueva serie El Turco. Para ser más precisos, la entrevista se realizó en el marco de un evento promocional en Italia, país donde Kan tiene una base de fans muy grande y activa. El entrevistador, conocedor de la popularidad de Erken Cikus y de la conexión entre Kan y Demet, aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre el impacto de la serie y sobre su relación con la actriz. La pregunta por lo general, que desemboca en este tipo de respuestas, se centra en el éxito de su serie Erken Cikus, o Pájaro Soñador, y por ende en la química innegable que tuvo con Demet Özdemir. Recordemos que Erken Cikus fue un fenómeno a nivel mundial. No solo conquistó Turquía, sino que también se expandió a países de Europa, Latinoamérica y Asia, ganándose un lugar en el corazón de millones de espectadores. El éxito de la serie se basó en varios factores, pero uno de los más importantes fue, sin duda, la química entre Kan y Demet. La forma en que se miraban, se reían y se entendían, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable. Es importante entender el contexto porque las palabras por sí solas pueden ser malinterpretadas. Imaginemos, por ejemplo, que el entrevistador le pregunta, Kan, mirando el éxito de El Turco y la conexión con tus compañeros de trabajo, ¿hay alguna experiencia anterior que te venga a la mente, alguna que te haya marcado? Y ahí él responde con esa frase, después de un breve silencio y una sonrisa nostálgica. ¿Qué podemos deducir de esto? Primero, que Kan reconoce el impacto que tuvo Demet en el éxito de Erken Cikus y, por extensión, en su carrera. No es algo que podamos negar. La química entre ellos era palpable, explosiva, y conectó con el público de una manera increíble. Las escenas románticas, los momentos cómicos, la complicidad, todo eso se tradujo en una gran cantidad de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Segundo, el si ella estuviera aquí, esa frase es la que realmente despierta la curiosidad y, por qué no, la especulación. Podemos interpretarlo de varias maneras. Podría ser simplemente una declaración de añoranza por la época en la que trabajaban juntos, por la camaradería en el set, por los momentos divertidos. Puede que Kan, al recordar esa etapa, sienta nostalgia por la dinámica que tenían, por la energía que compartían, por la complicidad que se veía en pantalla y, por qué no, fuera de ella. Recordemos que pasar tanto tiempo juntos en un set de grabación, grabando largas jornadas, crea lazos muy fuertes. Es como una familia, y es natural que se extrañe cuando esa familia se disuelve. También, y aquí es donde la cosa se pone interesante, podría ser un reconocimiento tácito de que la presencia de Demet, en el presente, podría haber influido positivamente en algún proyecto en específico. Tal vez, si ambos estuvieran en un proyecto actual, la popularidad se dispararía aún más. O tal vez, un proyecto futuro donde la química entre ambos pudiera ser explotada de nuevo. Esto es especulación, por supuesto, pero es lo que hace tan apasionante este tema, sobre todo para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La relación entre Kan-Yaman y Demet Özdemir ha sido, y sigue siendo, objeto de muchísima especulación. Los rumores de romance, los momentos cómplices en el set, las miradas, los gestos, todo alimentó la fantasía de muchos fans. Recordemos que los dos, en su momento, eran el boom.
Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales. Todos hablaban de ellos. Luego las cosas tomaron caminos separados. No se sabe qué pasó exactamente entre ellos, y es algo que respetamos. Es su vida privada. Pero el hecho de que hayan roto lazos profesionales, y posiblemente personales, no significa que el afecto, el recuerdo, o la admiración, hayan desaparecido por completo. Es importante recordar que son personas. Personas con sentimientos, con emociones, con recuerdos. Y es natural que, después de compartir una experiencia tan intensa como la de grabar una serie exitosa, haya nostalgia. Especialmente cuando esa experiencia está ligada a una persona con la que compartiste tanto, que, como se dice, hizo match en muchos aspectos dentro y fuera de la pantalla. La conexión entre Can y Demet era evidente para todos. Era una conexión que trascendía la ficción y se hacía sentir en la realidad. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Podríamos soñar con una posible reconciliación profesional. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, nada es imposible. Podrían volver a trabajar juntos en el futuro, incluso sin que haya una reconciliación personal. Dependerá de las oportunidades, de los proyectos, de las ganas de ambos. Sin embargo, es crucial mantener los pies en la tierra y ser realistas. Las agendas de ambos actores están muy ocupadas, y cada uno tiene su propia carrera, sus propios proyectos y sus propios caminos. Lo que sí podemos asegurar es que su química sigue siendo innegable. Y que en el corazón de muchos fans, la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla persiste. Porque, seamos sinceros, la combinación de Can Yaman y de Demet Özdemir es como la pizza y la soda, la sal y la pimienta, es algo que funciona. La química en la pantalla es algo que no se puede forzar. Es algo que se da de forma natural, y en el caso de Can y Demet, la magia estaba ahí. Analizando las declaraciones de Can, podemos ver que no hay nada malo en expresar nostalgia. No hay nada malo en recordar con cariño a una persona con la que compartiste momentos especiales. Lo importante es no malinterpretar, no crear falsas expectativas. La nostalgia es un sentimiento humano, y es válido sentirla, especialmente cuando se trata de experiencias significativas en nuestra vida. La frase "extraño a Demet". Si ella estuviera aquí. Puede ser interpretada de muchas maneras. Puede ser simplemente un cumplido a Demet, un reconocimiento a su talento y a su contribución al éxito de Erkencicus. Puede ser un guiño a los fans, un gesto de cariño, una manera de agradecer el apoyo y el amor que siempre han recibido por parte del público. O podría ser, quién sabe, una pequeña pista de algo más. Tal vez un anhelo de revivir esos momentos, de recrear la magia que una vez compartieron. Y aquí es donde entra nuestra imaginación, donde los fans empezamos a construir escenarios, a soñar con reencuentros, con proyectos conjuntos. Porque al final el amor por las series turcas y por los actores que las protagonizan, también reside en la posibilidad de soñar. La fantasía es una parte fundamental de nuestra experiencia como espectadores. Nos gusta imaginar, nos gusta especular, y nos gusta soñar con lo que podría ser. Can Yaman es un actor muy talentoso con un carisma arrollador. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Ha trabajado en producciones de gran éxito, y su presencia en pantalla siempre es garantía de interés y de buenos resultados. Y Demet Özdemir, una actriz muy talentosa y queridísima. También ha demostrado su profesionalismo, su capacidad para conectar con el público, y su talento innato. Ha protagonizado varias series exitosas, y su carisma y belleza la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos han recorrido un largo camino en sus carreras, y han cosechado muchos éxitos. Han demostrado ser profesionales, trabajadores y talentosos. Y aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y la admiración por sus trabajos conjuntos sigue presente en el corazón de muchos fans. Así que, en definitiva, esta frase, a pesar de ser breve, encierra muchísima información. Nos revela la capacidad de Can de expresar sus sentimientos, de recordar con cariño el pasado, y de reconocer la importancia de sus compañeros de trabajo. Es una declaración honesta, sincera, y que, sin duda, ha generado muchísima conversación. Es un recordatorio de una época dorada, de una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo interpretan esa frase?
¿Creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿Les gustaría volver a ver a Can y Demet juntos en un proyecto? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que es posible que algún día vuelvan a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una comedia romántica, un drama, una serie de época? En mi opinión y siendo muy humilde creo que Can, con esa frase simplemente reconoce el impacto que Demet tuvo. O en su vida profesional. Y en ese sentido, es algo que es muy noble. Es una forma de agradecer, de recordar con cariño, y de reconocer el trabajo en equipo. No necesariamente significa otra cosa. Pero como digo, en este mundo de fantasías, todo puede pasar. Y aunque no veamos un proyecto juntos en el futuro, la conexión que tienen los fans con ambos siempre estará ahí. Además de la especulación y la nostalgia, es importante resaltar el impacto cultural de Erkencikus. La serie rompió barreras y se convirtió en un fenómeno global, mostrando la riqueza de la cultura turca y abriendo las puertas a otras producciones del país. Erkencikus demostró que las series turcas tenían mucho que ofrecer al mundo, y abrió camino para que otras producciones, con historias similares y con temáticas afines, conquistaran los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un gran interés en la cultura turca, en la moda, en la gastronomía y en los lugares de rodaje. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para soñar. Un espacio donde podemos hablar de nuestras pasiones, de nuestros gustos, y donde podemos conectar con otros fans que sienten lo mismo que nosotros. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estaré subiendo vídeos sobre Can, sobre series, sobre noticias del mundo del espectáculo, y mucho más. Los mantendré informados sobre todo lo que ocurra en el mundo de las series turcas y de sus actores favoritos. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál es su interpretación de las palabras de Can Yaman? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Cuéntenme todo. ¿Qué otras series turcas les gustan? ¿Qué actores y actrices son sus favoritos? ¿Qué les gustaría ver en mi canal? Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Ciao, ciao. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando y disfrutando de la magia de las series turcas.